Hola, ¿qué tal? Vamos a estar iniciando una clase de escuela dominical basada en el libro que se llama Vida Cristiana Normal. Este libro fue escrito por una persona que se llamó, o le llamaron en su nombre occidental, Watchman Nee. Él nació en China en 1903. Se convirtió al cristianismo en 1920 y estuvo bajo la tutela de una misionera inglesa que se llamó Margaret Barber. Y durante 30 años de su ministerio, iniciado en 1922, viajó a través de China fundando iglesias en comunidades rurales y dictó conferencias sobre temas cristianos en la ciudad de Shanghái. Durante su ministerio, fíjense, durante el tiempo que estuvo activo, fundó más de 700 congregaciones que llamaba locales, y en su mayor parte de ellas reuniéndose en casas. En el periodo comprendido entre los años 1923 y 1949, se crearon entonces más de 700 iglesias locales en China y una asistencia total de alrededor de 70,000 personas creyentes. Como resultado del trabajo de Nee y sus colegas, se fundaron iglesias locales no solo en China, sino en otras comunidades del Lejano Oriente. Y tristemente, cuando a finales de los años 40 los comunistas tomaron el poder, Nee se convirtió en un blanco obvio debido a su ministerio y a su creencia cristiana, situación que contradijo cada vez más el Partido Comunista y sus políticas, al grado de que en la primavera de 1952 fue arrestado y encarcelado a causa de su fe. En el verano de 1956, después de un juicio prolongado, fue sentenciado y, sin embargo, jamás lo pusieron en libertad. El 30 de mayo de 1972 llegó al final de su peregrinaje aquí en la tierra, estando todavía preso, y descansó con Cristo, a quien sirvió al precio de su propia vida. Bajo su almohada, en el calabozo donde lo tenían recluido, dejó un pedazo de papel que tenía varias líneas que decían: Cristo es el Hijo de Dios, quien murió por la redención de los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande del universo. Muero a causa de mi fe en Cristo. Bien, pues vamos a estar analizando el contenido del libro. El libro es bastante largo, así es que he hecho una sinopsis, un tipo de resumen de los puntos más esenciales de lo que él dejó escrito. Ahora, el libro en sí es un análisis de los primeros, especialmente de los primeros capítulos de Romanos, los primeros 8 capítulos. Él los analiza y los estudia básicamente desde un punto de vista teológico y de aplicación práctica a nuestra vida. Por eso le llama él a su libro Vida Cristiana Normal. De hecho, fue un número bastante grande de publicaciones que él hizo, tanto fuera como ya dentro de la cárcel, y que lograba que sus familiares que lo visitaban, especialmente su esposa, que lo visitara, logró sacar lo que él estaba escribiendo y traerle nuevos materiales de escritura. Está el libro enfocado en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Inicia dando un repaso de lo que significa
el derramamiento de la sangre de Jesús en el Calvario. Da un enlistado de los beneficios principales que Jesús logró para la raza humana, hasta el momento que declaró Él en la cruz: consumado es. Sigue después el libro asegurándonos que no es lo que usualmente se piensa, que el antiguo pacto y el nuevo pacto corresponden al Antiguo y Nuevo Testamento. Antes y después lo determina no los dos testamentos, sino la cruz. Es el parteaguas de todo lo que significa para nosotros en nuestra vida espiritual. Es la cruz y todo lo que sucedió en el momento de su martirio y muerte para lograr el beneficio que deja establecido desde ese momento que derramó su sangre. La cruz, la revelación y la fe son seguidas por la consagración. Y estamos muertos y resucitados, ahora sobre la base de la muerte y resurrección. Y debemos entonces presentarnos ante Dios. La efectividad del beneficio recibido necesariamente se debe manifestar en un cambio de vida, un cambio de mentalidad, una fe que produce en nosotros una seguridad, una paz, una confianza extraordinaria, que no pudiéramos a menos del hecho de que la presencia de Dios mora en nosotros. Este cambio de vida es lo que el creyente experimenta. Y ahí cita el pasaje muy conocido donde claramente dice: la fe sin obras es muerta. Ahora tenemos que entender que aquí las obras a las que se refiere no es para lograr la relación con Dios, sino dada la relación existente con Dios, entonces podemos producir obras que sean agradables a Dios. Viene entonces la respuesta en cuanto al pecado en el creyente. Aparte que es una realidad, hay una respuesta, hay una solución. En resumidas cuentas, el vivir confiado y en comunión constante con el Señor. Esa es nuestra respuesta. Y solo así podremos vivir en paz. Vivir en el Espíritu implica una comunión con Él, de manera que reconozcamos su voz y aprendamos a someternos a su dirección. Ahora vamos a estar viendo en los diversos capítulos. Por ejemplo, comienza el capítulo 1 hablando de la sangre de Jesucristo, luego en el 2 nos habla de la cruz. El capítulo 3 se enfoca en la revelación y experiencia verdadera del cristiano, y en el capítulo 4 señala que el parteaguas, el punto clímax, la cresta divisoria, tanto en la palabra de Dios como en nuestra vida, es y tiene que ser la cruz. Luego en el capítulo 5 viene comentando acerca de la verdadera naturaleza de lo que implica una consagración cristiana. Y luego en el capítulo 6 toca un punto que es de extrema importancia, y es el análisis de lo que nos habla Pablo en el capítulo 7 de Romanos acerca del pecado en nuestra mente. Dado que el pecado personal ya fue perdonado en el momento que creímos, la contaminación que existe en nuestra mente nos lleva a hacer cosas, como dice Pablo: lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces es una vida que pudiera ser llena de frustración si no entendemos eso de lo que quiere decir que Pablo identifica como el pecado que está en mí, está en mi mente. Mi pecado ya fue resuelto,
pero tengo que de alguna manera permitir a que el Espíritu Santo me limpie mi mente, me enderece mi camino y me señale su voluntad, para ya no vivir con las tendencias o costumbres o influencias del pasado, sino una total renovación de vida dirigida y cubierta por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Les recomiendo que para cuando nos sigamos viendo, hagan un estudio bastante sustancioso, particularmente de este capítulo 7 de Romanos, aunque vamos a estar viendo desde el capítulo 1, pero métanse allí en el capítulo 7, más o menos a la mitad, donde habla de esto, y tómenlo en cuenta a la luz de lo que ya hemos visto en otras ocasiones, que se encuentra en el capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27, y el capítulo 7 de Romanos será la tarea para cuando nos veamos en la siguiente sesión. Pero termino viendo el resto de los títulos de los capítulos. Después de ver lo de Romanos 7, ve en el capítulo 7 de su libro el título Cristo en nosotros, el fin de la ley, o sea, el propósito de la ley. La ley tiene un propósito, no queda anulada, la ley es eterna, sigue vigente, particularmente en lo que concierne la ley moral. Y es la ley que Cristo ya cumplió por nosotros, lo que nos da la pauta de vida para nosotros también ser capaces, tener la capacidad de poder hacerle caso al Señor y cumplir la ley de Dios, que es la voluntad de Dios en nuestra vida, particularmente la ley moral. La ley civil, la ley dietética, la ley ceremonial, esa ya quedó cumplida. Esa estaba propuesta específicamente para el pueblo de Israel. Ahora, después de la cruz, la obra de Jesús es trascendente en nosotros. El derramamiento de su sangre establece la gran diferencia y la ley moral sigue vigente como una norma de vida, de una vida cristiana normal. Y en el capítulo 8 nos va a enseñar lo que quiere decir andar en el Espíritu. Eso es, vamos a estar aprendiendo a qué quiere decir hacerle caso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo. Tristemente tenemos muchas veces la tendencia de estar haciendo caso a nuestra mente en vez de hacerle caso al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y finalmente el libro termina hablando del cuerpo de Cristo. No el cuerpo físico, sino hablando de lo que somos nosotros como iglesia, siendo el cuerpo de Cristo. Así es que yo quisiera que durante este tiempo, mientras tenemos la siguiente conferencia, la siguiente clase de escuela dominical, se den el tiempo de repasar lo que están escuchando, lo que han escuchado. Lean el capítulo 7 de Romanos, lean Ezequiel 36, 25 al 27 y elaboren todas las preguntas que ustedes quisieran hacer y háganmelas llegar para que la clase sea más bien un intercambio, tanto de inquietudes, preguntas, opiniones, etc., y irnos más a lo personal, a satisfacer la necesidad individual de cada uno de nosotros. Es importante que lo hagamos en forma práctica, que lo hagamos en forma personal, que siempre estemos con las preguntas que ya he dicho. ¿Qué es lo que dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Otra vez, ¿qué es lo que dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Y cómo lo voy a aplicar a mi vida diaria?
Que el Señor los cubra y los bendiga, los llene de su paz y pónganse a hacer su tarea y háganmela llegar lo más pronto posible. Sus preguntas y cualquier otra inquietud que pudieran tener. Los comentarios sobre Romanos 7 y Ezequiel ya los estaremos viendo en la clase, pero sí requiero o necesito saber sus inquietudes y preguntas, comentarios, etcétera, para poder dar respuesta a donde yo pueda y hasta donde la palabra de Dios nos dé las respuestas. Estar seguro que todas esas inquietudes, todas esas preguntas queden satisfechas. Hasta luego, hasta la siguiente vez. Nos estaremos viendo y tengan cuidado. Estamos haciendo esto todo en línea para que todos puedan estar bien protegidos en casita, bien cuidados, sabiendo que el Señor los tiene totalmente cubiertos. No hagan caso a todos los chismes de pánico que luego se oyen y que más daño nos hacen que beneficio. Así es que en la noche repiten el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y recuerden el Salmo 91 que dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. El Señor los bendiga.